Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al episodio número 17 de La Tribuna Blanca. Hoy día vamos a estar hablando sobre la buena goleada del Real Madrid 4-1 frente a la Real Sociedad en el Bernabéu, con dos goles de Vinicius, un gol de Valverde y un gol de Gonzalo García, que es el que están viendo ahorita mismo en pantalla. Para comenzar, me parece que fue un partido bastante bueno del Real Madrid. Me parece que lo controló bastante bien de principio a fin, mostró una buena versión y creo que varios de los jugadores han jugado bastante bien y quiero recalcar algunos rendimientos individuales que creo que es importante recalcar que algunos jugadores lo han hecho bastante bien. El primero, en mi opinión, creo que va a ser Arnold, Trent Alexander-Arnold. Me parece que su rendimiento fue espectacular. No solo por la gran asistencia que consigue meter para el primer gol, porque es un pase que para mí solo lo puede meter un jugador como él, sino que además en general con cómo es con el balón. Tiene muy buenos pases largos, muy buenos cambios de banda, muy buen balón raso. Además, como ya mencioné, su capacidad de centro, que quizás para este equipo no se puede aprovechar tanto, pero sin embargo, creo que él puede ser un muy buen lanzador para los dos delanteros que tenemos, porque tanto Mbappé como Vinicius creo que Trent les beneficia bastante, porque tener un jugador con esa capacidad de meter que les puedan dar ventajas a ellos para que puedan ser decisivos, siempre es útil y creo que es algo que al Madrid necesita porque muchas veces eh, estos dos jugadores que tienen esa gran velocidad que los caracteriza, muchas veces no se pueden explotar debido a que simplemente no hay un pasador a la altura para generarles balones en ventaja y muchas veces, como sobre todo lo hemos visto con Vinicius, tienen que regatear a 3 4 jugadores para tener una buena posición para rematar al arco. Y creo que esa calma, además que tiene a la hora de tener el balón, nos beneficia bastante al equipo, porque creo que ninguno de nuestros mediocampistas lo aporta, porque como ya he mencionado muchas veces, a mí el mediocampo me sigue pareciendo que no cumple, que no está a la altura de lo que debería ser, y esto no lo individualizo, para mí ninguno de los cuatro jugadores tiene el rendimiento necesario, ¿no? Para ser un mediocampista del Real Madrid, por lo menos como está conformado el mediocampo actualmente. Creo que quizás si se busca algún jugador extra, sí puede desarrollarse un mejor mediocampo y un mejor funcionamiento del balón. Luego además quiero hablar de Vinicius, que me parece que fue el mejor en ataque del Madrid, porque Gonzalo, a pesar del gol, siento que después de ese gol como que se apagó y además estuvo un poco impreciso, tanto en devolución como a la hora de definir. Tiene una jugada que era un gol muy fácil al final del primer tiempo, que podría haber sido fácilmente el 4-1 antes del descanso, pero que la falla es un error bastante grosero, la verdad, porque es frente al arco, es una buen despliegue de Valverde que entra por la derecha y consigue meterle un buen balón en ventaja a Gonzalo que simplemente decide mal y para mí ahí es un error porque definitivamente es un gol que no se puede perdonar. Y después hablando un poquito de otro delantero, hablar de Vini, que me parece que Vini se vio beneficiado tanto por un buen rendimiento individual en general, porque creo que él regateó bastante bien, le ocasionó bastantes problemas a Aramburu, incluso él genera los dos penales que termina marcando, y creo que necesitamos esta versión de Vini para lo que se viene y espero el partido en Lisboa, que ya se viene en un poco tiempo, podamos ver esta versión de Vinicius que pueda ser dañina, que puede generar juego y pueda atacar, ¿no? Pero en general el equipo me pareció bastante positivo. Además, creo que otra cosa que quiero recalcar es la buena distribución de minutos que está teniendo Arbeloa con los jugadores que se están reintegrando a la dinámica de equipo. Esto es tanto para los lesionados como por ejemplo los casos especiales como el caso de Brahim que viene de la Copa Africana de Naciones. Creo que Trent, esos 60 minutos que jugó, creo que ir eh, introduciéndolo poco a poco a la dinámica del equipo, ahora en este partido dándole un rol bastante más protagónico, dándole 60 minutos completos para que muestre su juego, creo que es muy bueno y además creo que prepara a Trent para un partido duro como va a ser el partido del Benfica y los siguientes partidos que quedan de liga, que esperemos Trent pueda mantener un buen nivel de salud porque creo que es un jugador que va a ser muy útil y muy importante para el Madrid en general.
Y por ejemplo, hoy día Rudiger también, que vuelve a entrar al 11 después de una lesión, eh, que juega 60 minutos, y me pareció que ha sido un ingreso bueno. Creo que no tuvo ningún error bastante grosero, y creo que definitivamente ir reintegrando a Rudiger poco a poco dentro del 11 es una estrategia importante, porque es necesario tener a más centrales sanos, porque sabemos que Militao aún le queda alrededor de un mes para completar su recuperación. Álava no, tanto futbolísticamente como de salud, no es un jugador por el que podamos confiar, y que Hausen aún tiene ciertos problemas, tanto físicos como de juego. Hay veces algunos partidos donde puede estar a buen nivel, hay partidos donde puede estar a mal nivel. Incluso hoy día comete un error bastante grosero, en mi opinión, un penalti, eh, que para mí no tiene que cometer, porque simplemente es un error de cálculo, y además es un error de decisión, porque no hay ningún peligro en la jugada. Hausen para mí decide muy mal, y creo que se ve muchísimo en la frustración que tiene el chico a la hora de ver lo que ha hecho. Una vez terminado el penal que Oyarzabal lo mete, se nota su visible frustración y su visible enojo por el error. Y bueno, por suerte el equipo lo acompañó, y rápidamente el equipo con el gol de Valverde y el gol de Vini es capaz de voltear el resultado, así que finalmente este error no termina siendo un gran problema, ¿no? Y luego el otro reingreso que quería mencionar era que Carvajal jugó media hora. Se decía en la previa que Carvajal iba a ser titular. Claramente no lo fue, jugó solo 30 minutos. Y creo que fueron algunos minutos donde Carvajal no se le vio quizás, un buen nivel. La verdad, creo que Carvajal ya está lejos de su mejor versión. Creo que ya son sus últimos partidos en el Madrid, y donde sí ya creo que su nivel está siendo algo bajo. Tiene un error bastante grosero en una jugada, porque cabecea muy mal, no llega y genera una situación muy clara de gol para la Real Sociedad. Y bueno, Courtois tiene que hacer una parada muy top, y, y igual, ¿no? Pero definitivamente tiene un error, y además, Carvajal tiene que marcar a Gonzalo Guedes, que no es un delantero, que podríamos decir, no es un delantero top, no es un delantero de máxima jerarquía, y tiene bastantes problemas a la hora de marcarlo. Así que para mí sí, definitivamente es un Carvajal, ya cada vez lo empiezo a ver mucho más, lejos de su mejor versión, y creo que sí, definitivamente, si el club está planteando renovarlo, creo que es una mala decisión, y creo que se tiene que buscar otro lateral derecho. Y luego además se jugó Cestero, que jugó, eh, alrededor de 15 minutos, y creo que también eso demuestra una vez más lo mucho que confía Arbeloa en la cantera, y que porque además ha puesto a Gonzalo de titular, ha jugado un buen momento, ha tenido buenos minutos, te mete un gol y ha jugado los 90. Y luego Cestero, que entra alrededor de 15 minutos, porque entra en el 80, más o menos ahí, para que no tiene tampoco los grandes minutos, pero más o menos se ve la mano de Arbeloa de confiar un poquito en la fábrica y en los jugadores. E incluso ahora en el partido de Lisboa quizá veamos alguno, porque tanto Joan como Cestero como Thiago Pizarro están convocados, así que quizá podamos ver algunos si el partido se ve, si el Madrid saca un resultado positivo, ¿no? Ahora hablando un poquito individualmente, ya he hecho dado un poquito un desglose, ahora voy a decir un poquito uno por uno. Courtois tiene, bueno, Courtois no tiene quizás tanto trabajo, en el gol no lo responsabilizo para nada, creo que simplemente es un penal, y que Oyarzabal lo patea muy bien, la verdad hay que decirlo, fuerte y al medio, es muy difícil para cualquier arquero. Y bueno, Courtois le meten ese gol, pero no tiene mucho que hacer, la verdad. Pero luego tiene salvadas importantes, como la que ya mencioné hace un rato, con ese error de Carvajal. Creo que es muy clave en esa acción. Y en general un buen partido de él. Eh, creo que tampoco tuvo tanto que hacer, solo tuvo dos paradas, y bueno, termina recibiendo un gol de penal que tampoco puede hacer demasiado ahí, ¿no? Ahora hablando de los laterales, ahora ya hablé un poco de Trent, creo que fue mi principal factor, de lo que hablé en la introducción. Pero ahora quiero hablar de carreras. También me pareció un buen partido por su parte. Se lleva una asistencia para el gol de Valverde, porque él consigue, eh, darle a Valverde en una buena posición, en un buen ángulo de remate, porque con una tímida presión
sobre el jugador uruguayo para que remate y Valverde que saca un muy buen gol. Y además algo que he estado notando en los últimos partidos es que Carreras, además de ser un buen jugador defensivamente, como ya lo hemos visto, en este partido se vio bastante claramente que era, ya es un jugador muy bueno en la defensa, sino que además en el ataque te puede contribuir bastante. Y lo hemos estado viendo en los últimos partidos. Y esto, lo sorprendente de él es que Carreras es bueno tanto cuando ataca, tanto yendo por la banda, muy cercano a la línea, como incluso muchas veces yéndose por dentro, que lo hemos lo he estado viendo en los últimos partidos y lo quería mencionar. Carreras se mete bastante por dentro y creo que puede ser un recurso útil para, para el ataque del Madrid en distintos partidos, ¿no? Se vio bastante claro en el partido del Valencia, donde él entró un poquito más por el medio y consigue hacer esa gran jugada individual para el gol. Y luego en este partido también, en el gol de Valverde, Carreras que en lugar de irse hacia la línea, se mete un poco más al medio, encuentra a Valverde cerca de la media luna del área y termina dando una asistencia para el gol del mediocampista, ¿no? Ahora hablando de los dos centrales, aunque ya le retoqué un poco, quiero dar un poquito más mi opinión. Hausen, creo que es otro partido donde él juega un poquito de menos a más. Creo que su primer tiempo no es tan bueno, porque además creo que se ve bastante dañado por su imagen por ese error y ese penal que comete, que es completamente innecesario, porque es una jugada donde él simplemente podría haber hecho una cobertura y la pelota probablemente se hubiera ido a a saque de puerta, pero se equivoca, intenta rechazarla al córner, pero se barre muy mal, la verdad, toma un riesgo totalmente innecesario que, y, y al final termina saliéndonos bastante caro. Pero bueno, yo creo que lo que más valoro es que a pesar de que él comete este error, que yo creo que él es el primero en darse cuenta de lo que había hecho y del grave error que había ocasionado, porque en ese momento era el 1-1 en el partido. Él que se consigue anteponer a esta situación y una vez termina esto, él sigue pidiendo la pelota, sigue queriendo hacer jugar al equipo, sigue dando buenos pases largos y entonces creo que esto demuestra que él sí tiene la capacidad y la fortaleza mental para, a pesar de tener un error, porque es normal que en estos centrales tan jóvenes cometan este tipo de errores, quizá por falta de experiencia, porque recordemos que esta es la segunda temporada de Hausen en, siendo titular en un equipo en general, porque tanto en la Juventus como en la Roma él no fue titular y solamente en el Bournemouth y ahora en su primera temporada en el Madrid está siendo un jugador importante, entonces aún es un central muy joven, tiene 20 años y aún necesita bastante experiencia, pero creo que es un activo muy útil para el futuro. Comete un error, sí, comete un error, pero es un jugador joven y creo que definitivamente poco a poco estamos volviendo a ver ese Hausen eh, que comienza a ganar duelos, tanto aéreos como terrestres, que se anticipa, que tiene una buena capacidad de anticipo y que además es uno de los mejores centrales del mundo con pelota. Y además otra cosa que quería recalcar es los pitos que tiene Hausen. Luego de este error, que ya lo he mencionado, que es bastante grosero y innecesario, el Bernabéu pita a Hausen. No me parece lo correcto. Creo que hay otros jugadores que se lo merecen bastante, que se lo han merecido más. Y además creo que él no es uno de los principales responsables y creo que se le pita principalmente por la acumulación de errores que está teniendo últimamente. Pero bueno, al final el chico, como ya mencioné, con un buen rendimiento tanto en la segunda mitad, termina cambiando estos pitos por aplausos, lo cual definitivamente muestra su temple y que él y que tiene toda la pasta para ser jugador del Real Madrid. Y bueno, ahora de hablar ahora de Rudiger. Rudiger jugó un buen partido, un partido sólido, un buen reingreso después de su lesión y creo que definitivamente lo vamos a necesitar para lo que viene, ¿no? Pero no comete ningún error muy grave, así que tampoco tengo mucho que comentar. Ahora de Trent ya hablé bastante, así que voy directo al mediocampo, ¿no? Ahora, para mí, el mejor del mediocampo, sin duda Valverde. Creo que fue un partido muy completo por su parte, defendiendo, eh,
además atacando, llegando al área y en este caso aprovechando muy bien su disparo, que esta temporada ha sido de las peores temporadas goleadoras de Valverde y que mete un gol es bastante bueno y además un gol característico de él, atacando la frontal del área, utilizando un buen disparo por su parte en una buena combinación con carreras y en general también su partido, no solo por el gol, sino además defensivamente creo que es bastante completo y en general juega un partido muy bueno porque creo que principalmente él se ve bastante beneficiado por Arnold, porque creo que Arnold le permite tener al equipo tener una mejor proyección de fútbol y además que Arnold creo que lo puede ayudar bastante a Valverde a la hora de que él quiera atacar ese carril derecho, que es algo que él siempre ha hecho, ¿no? Que es ser un falso interior, muchas veces va por, por la derecha y creo que tener un lanzador como Trent atrás suyo le permite tener carreras así y que él pueda aprovechar su velocidad y su buena capacidad asociativa en el último tercio del campo para ser decisivo, ¿no? Incluso lo vimos, como ya mencioné, esa gran jugada que tiene al final del primer tiempo, esa pase de Trent, Valverde se descuelga, avanza y le mete un buen pase a Gonzalo para que lamentablemente Gonzalo no mete el 4-1, pero en una jugada que fácilmente pudo haber sido el 4-1. Y creo que con Arnold, Valverde se va a beneficiar bastante y va a poder ser mucho más decisivo con asistencias e incluso con goles si el inglés se mantiene sano el tiempo que debería. Ahora hablar de Guller. Guller me parece que también jugó un partido completo. Eh, Quizás no se le sintió tanto, pero un buen partido en general. Sí me parece que quizás le faltó un poco de peso en el campo, había veces que no se le notó tanto, pero algo que sí me parece que Guller ha mejorado bastante esta temporada y sobre todo en esos últimos partidos en la parte física, se le ve un jugador que está mucho más feliz al ir al choque, mucho más, mucho más capaz de hacer carreras largas y además que creo que los partidos en general le pesan bastante menos. Ya no se le ve un Guller que en los últimos 20 minutos, media hora, está completamente cansado y ya no puede rendir, pero ya Guller puede jugar los partidos completos a buen nivel y ser útil para el equipo. Y así que eso lo valoro y creo que es algo que hay que seguir trabajando con él y creo que es algo que le puede ayudar bastante a su desarrollo si definitivamente es el proyecto que quiere tener el Madrid para el mediocampista organizador, que creo que puede ser útil. Ahora hablando del doble pivote, por así decirlo, Camavinga-Tchouaméni, en general me parece que Tchouaméni en este partido se sintió muy cómodo. A ver, no sé cómo decirlo esto, pero Tchouaméni para mí en este partido se sintió cómodo porque creo que simplemente pudo entregarse totalmente a lo que él es lo mejor, él hace es cuando puede hacer lo mejor que sabe hacer, que es simplemente ser un duelista, ganar duelos, ir al choque, eh, y cortar, hacer tackles, creo que eso es algo que Tchouaméni y incluso Camavinga también disfrutan mucho y creo que es algo en lo que destacan, algo en lo que ellos y en todo su tiempo que han estado en el Madrid es lo que yo mejor les he percibido, que son grandes duelistas y creo que a la hora de tener la bola son jugadores mucho más limitados. Y creo que con Arnold esto se limita porque definitivamente Arnold siendo un buen lanzador, Arnold les permite a los delanteros tener un jugador con quien conectar y que la pelota pase muchísimo menos por Tchouaméni y Camavinga, que son jugadores mucho más limitados con pelota. Así que eso es algo muy bueno y creo que definitivamente a estos dos jugadores que para mí con pelota son mediocres, porque y esta opinión no la cambio, incluso te pondría también al propio Valverde a la hora de manejo de balón. Me parece que estos tres jugadores, sobre todo cuando se ha intentado hacer un, una especie de triple pivote, Camavinga, Tchouaméni y Valverde, creo que es un mediocampo muy físico, mediocampo muy sin fútbol, y creo que Arnold esto lo consigue mejorar porque permite que haya transiciones mucho más rápidas y que en general la pelota tenga que pasar menos por el mediocampo porque ya tienes un lanzador desde tu lateral derecho, ¿no? Que pueda incluso actuar como mediocampista. Así que para mí, sí, Arnold mejora bastante este equipo porque permite a los mediocampistas
que tenemos, que son los tres, para mí, perfiles físicos, hacer eso, hacer lo mejor que saben hacer, que es justamente ser perfiles físicos, y eso va a ayudar bastante al equipo en general si se mantiene esta buena dinámica. Al hablar de los dos delanteros, vamos a empezar hablando por Gonzalo García. Gonzalo abre el marcador con un muy buen gol a pase de Trent, como ya mencioné al inicio del video. Una definición muy exquisita, consigue meter los tacos ahí y la pelota que se le va ahí a Alex Remiro, pero un gol de mucha categoría, mucha clase. No sé si lo quiso hacer a propósito o si simplemente fue un poco de suerte, pero definitivamente él termina metiendo este gol que abre el marcador muy pronto. Pero en general el partido de Gonzalo, a pesar de este gol, no me pareció muy bueno. Sí me parece que a la hora de bajar el balón es de lo mejorcito en este equipo. Creo que ni los mediocampistas, ni muchísimo menos los atacantes tienen la capacidad de tener el balón y sostenerla y descargar rápido como la tiene Gonzalo. Y creo que eso es algo diferente que él aporta como su perfil aporta al equipo, es tener un perfil diferente a los extremos mucho más habilidosos que tenemos como delanteros. Creo que Gonzalo es otro tipo de jugador porque te aporta mucha más tranquilidad, mucha más calma y tiene una buena capacidad asociativa, la capacidad de bajar el balón con el pecho y, y demás, ¿no? Pero en este partido me parece que no estuvo tan preciso. Sí pudo ganar bien a la hora de tener el balón, pero creo que le falló bastante en la definición y también además en su capacidad asociativa esta vez no se apreció. Pero bueno, es un chico joven aún y además termina metiendo el gol y ya y cada vez él se va acercando a ser uno de los goleadores del equipo. Así que la verdad que su temporada está siendo muy buena para ser su primera temporada completa en la élite. Me parece que el chico está demostrando que tiene capacidad para jugar en un equipo top. No sé si el equipo, el club apostará totalmente por él o si quizás se desean venderlo, no lo sé, pero para mí es un jugador que tiene muchísimo potencial y que a mí me gusta bastante y creo que además le aporta una variedad de perfiles al club que es necesaria porque creo que simplemente buscar que todo funcione a base de extremos y ir por el medio y buscar los disparos no va a funcionar siempre y siempre es bueno tener otro tipo de alternativas como por ejemplo un 9 mucho más pesado, mucho más de área como puede ser Gonzalo García, que es un perfil completamente diferente a Vinicius, a Mbappé, a Brahim, a Mastantuono o Hendrik, que ya sabemos que Hendrik va a estar en la próxima temporada, que son jugadores que requieren mucho más de velocidad, mucho más de habilidad, mucho más de regate, que a veces en los partidos cerrados puede ser bastante difícil encontrar hueco con estos jugadores y tener un 9 cabeceador cuando el rival está encerrado atrás siempre te puede ayudar a destrabar algún partido, ¿no? Lo vimos muchas veces, lo hemos visto muchas veces con Ramos, por ejemplo, con Pepe, con Bellingham y demás, ¿no? Siempre son jugadores, siempre tener un buen cabeceador en el equipo te puede liberar de tensiones y de problemas y ayudarte a aliviar a partidos complicados que se estén trabando. Y ahora finalmente, para mí, el mejor atacante, Vinicius, gran partido de Vinicius, uno más para esta seguidilla positiva y buena dinámica en la que está últimamente. Mete dos goles de penal, con dos penales que provoca él, que eso es un dato importante. Eh, uno, el primero, porque Vinicius es una buena jugada individual, y el defensor termina golpeándolo. Para mí, penal muy claro. Y luego el segundo, que es que Vinicius ingresa al área, hace un caño, avanza y Aramburu termina haciéndole una plancha, atrapando su pierna junto con las dos, haciéndole una especie de tijera y otro penal mucho más. Para mí el segundo es mucho más claro que el primero y, y bueno, Vinicius termina convirtiendo los dos utilizando su típica característica de intentar engañar al portero, no definiendo quizás con tanta potencia o tanta técnica, pero en este caso convierte los dos, para mí los convierte bien y definitivamente es algo que valorar, ¿no? En general el buen partido de Vini, creo que se suma a un buen conjunto de últimos partidos que ha tenido, como por ejemplo el partido del Villarreal y el partido del Rayo y demás, donde
termina siendo el partido del Mónaco, por ejemplo, donde termina siendo muy útil, muy decisivo, y creo que Vini tiene que buscar mantener esta buena dinámica y creo que puede seguir así y creo que puede ser un muy útil para el equipo en general tener una buena versión de Vini, sobre todo en estos momentos de la temporada donde el Madrid prácticamente se juega los únicos dos títulos que le quedan, que son la Liga y la Champions. Así que si Vini mantiene este buen nivel, las chances obviamente se incrementan, ¿no? Porque el mejor Madrid siempre va a venir con que sus estrellas estén a un nivel top y sean decisivos en los momentos, en los momentos más duros. Y ahora hablando de los jugadores que ingresaron, ingresó Carvajal, Álava, Ceballos, Brahim y Cestero. En general los cambios me parece que fueron buenos. Tampoco es que creo que Arbeloa tenga mucho más para tirar, porque Mbappé eh, no sé si ese jugador está en mala condición física o si simplemente se prefirió guardarlo. En cualquier caso, creo que eso es bueno porque lo vamos a necesitar para el partido con Benfica, porque es un partido clave y la verdad, perder contra el Benfica sería duro, sería difícil y creo que Mbappé obviamente te da ese gol que necesitas para poder sacar este partido adelante, aprovechando eh, este partido adelante y sobre todo aprovechando que hay que primero ir a jugar a Lisboa, que sabemos que es un campo duro donde ya nos ganaron hace pocas semanas, así que hay que volver y creo que con Mbappé, quizá ahora el Benfica, quizá con un poco menos de intensidad, debido a que ya saben que no se juegan tanto como en la anterior jornada, quizá el Madrid pueda sacar un resultado importante, pero definitivamente eso será solo si Mbappé está a un, a un buen nivel, consigue meter los goles y aprovechar las chances que tiene. Y bueno, en general voy a hablar un poco de lo que se viene. Eh, Se vienen partidos difíciles. Se viene el primero, el partido ante el Benfica. Benfica Osasuna Benfica. Eh, Son partidos difíciles, muy difíciles. Es una seguida de partidos bastante complicada. Sobre todo los dos partidos contra el Benfica por Champions, porque pueden arruinarte la temporada prácticamente si no los consigue pasar, porque prácticamente ya solo te quedaría la liga, donde a pesar que actualmente estés puntero, aún quedan bastantes partidos difíciles, queda el Camp Nou, queda volver a jugar contra el Atlético, que sabemos que se nos complica, queda el al estadio de los Asuna, que también es un estadio difícil, y demás, ¿no? Quedan aún partidos donde puedes dejarte puntos, y todos sabemos que el Barça viene a un muy buen ritmo y que es peligroso, ¿no? Es peligroso y además el daño reputacional de irte en los playoffs contra el Benfica es muy duro y creo que además el madridista quiere confiar en el equipo y quiere que obviamente que el equipo gane y que además el club necesita que el Madrid compita por lo menos en alguna de estas competiciones hasta el final, ¿no? Para evitar así una temporada tan catastrófica como la que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, en general, mi predicción es que creo que el partido ante Benfica, el Madrid está en la capacidad de ganarlo. No soy desorbitadamente optimista porque el partido anterior, el Benfica, para mí, en mi opinión, fue bastante superior. Nos metieron 4 goles, pero pudieron haber sido más. Y el Madrid quizá ni siquiera se mereció haberse llevado 2 goles. Creo que con uno hubiera sido lo más justo, pero termina marcando 2 goles. Pero sí, en general el equipo no convence. A mí, la verdad, el equipo sigue sin convencer en absoluto. Pero bueno, creo que el Madrid tiene que luchar, sobre todo en Champions. Creo que es lo único que nos queda. Y confiar, ¿no? Confiar que en el Bernabéu podamos ganar el Benfica y que en Lisboa se pueda competir y no sacar un mal resultado como el anterior y que en el Bernabéu simplemente liquidar la serie para que el Madrid avance los octavos para enfrentar lo más probable que sea al Manchester City o si no al Sporting, si hay algo de suerte. Pero bueno, si es el Sporting, el Madrid se podría meter a unos hipotéticos cuartos, donde probablemente toque un rival duro. Pero bueno, para mí, no es por ser pesimista, pero creo que el Madrid en la Champions, la verdad que es cuestión de tiempo. Creo que el Madrid no tiene capacidad ni por fútbol,
ni por individualidades para ser campeón de la Champions. Y creo que eso, la verdad que me apena bastante, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Porque el equipo lo veo que aún sigue cometiendo malos errores, que es muy débil defensivamente, que a la hora de atacar aún tiene bastantes carencias, no tiene una forma muy clara de sacar el balón y que en general, sobre todo en el medio y en la defensa, el equipo no demuestra estar muchas veces a la altura, sobre todo en los partidos importantes. Lo vimos esta temporada en el partido con Liverpool, en el partido contra el Manchester City, en el último clásico contra el Barcelona, donde prácticamente metes dos goles, pero uno es por una magia y el segundo es por un rebote, pero luego te meten goles por errores por errores muy claros individuales tuyos, como ese desatención de Hausen para el gol de Lewandowski, o, o el error en salida de Bellingham para el primer gol de Rafinha, ¿no? Entonces claramente el equipo aún no está en la capacidad, hay que ser optimistas, hay que confiar y ver qué puede pasar, ¿no? Pero bueno, eso es todo por mi parte. Al pronto habrá un video hablando sobre el partido del Benfica, que ya es en unas cuantas horas. Así que nos vemos nos vemos en ese video en un rato. Adiós, adiós, los veo y a la Madrid siempre.